Me llamo Patricia. Hace más de 10 años trabajé como enfermera en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Era un lugar viejo, de muros gruesos y pasillos que olían a desinfectante rancio. No era de esos hospitales que salen en la tele, con luces blancas y gente amable. Aquí todo tenía un matiz gris y pesado, como si cada día se repitiera una y otra vez. Era de las más nuevas en el equipo, así que siempre me dejaban el turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. En teoría las noches eran tranquilas, los pacientes estaban sedados y las visitas eran imposibles a esas horas. Pero había un pabellón que nadie quería cubrir, el pabellón número 6. El pabellón 6 tenía solo 6 habitaciones, todas de aislamiento. Eran para pacientes que, según los médicos, representaban un riesgo para sí mismos o para los demás. En palabras más simples, ahí mandaban a la gente más violenta, más impredecible o más rota de todo el hospital. Esa noche de viernes, la supervisora me dijo que me tocaba ahí. Intenté protestar, pero solo me contestó: Patricia, alguien tiene que hacerlo y hoy te toca a ti. El pabellón estaba al final de un pasillo larguísimo, con un par de lámparas parpadeando y un eco raro que hacía que cualquier ruido sonara más cerca de lo que estaba. Me dieron las llaves, un radio para comunicarme y un cuaderno de registro. Al entrar, lo primero que sentí fue ese olor, como a humedad y sudor viejo. Hice la primera ronda y todo parecía normal. 5 de las 6 habitaciones estaban cerradas, con sus ventanillas cubiertas. Solo la número 4 tenía la pequeña mirilla abierta, pero adentro estaba oscuro. El expediente decía que el paciente estaba en observación y nada más. A la 1:15 de la mañana, estaba sentada en el escritorio, escribiendo en el registro cuando escuché algo que me heló la sangre. Hija, ayúdame. Era la voz de mi mamá, exacta, con el mismo tono suave con el que me hablaba cuando estaba enferma, pero mi mamá llevaba 3 años muerta. Me levanté, con un nudo en la garganta, y el sonido volvió. Pati, está oscuro, ayúdame. Venía del pabellón 6, y lo peor, venía de la habitación número 4. Me quedé parada frente a la puerta de la habitación 4, con la linterna en la mano y el corazón latiéndome en los oídos. Era imposible, no podía ser su voz, pero lo era. No sé cuánto tiempo me quedé ahí hasta que escuché algo más. Un susurro muy bajo, como si estuviera pegado a la rejilla en la puerta. No quiero estar aquí. Está feo. Me acerqué a la mirilla. Adentro todo estaba completamente a oscuras. Ni siquiera se veía el reflejo de la luz del pasillo. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando sonar firme. No hubo respuesta, solo silencio y entonces, muy despacio: Pati, ven. Ese ven fue como si lo dijera justo detrás de mi oído. No dentro del cuarto, no desde lejos, sino ahí, pegado a mí. Me giré de golpe con la linterna, pero no había nada. El pasillo seguía vacío. La lógica me decía que no podía abrir la puerta, no solo porque estaba prohibido sin autorización médica, sino porque, si ese paciente era violento, yo estaría en peligro. Pero había algo en esa voz, en cómo me hablaba, que me hacía sentir que si no abría, algo peor iba a pasar. Saqué el manojo de llaves. La puerta tenía una cerradura pesada, y mientras intentaba meter la llave, escuché otro sonido desde dentro. Un golpecito lento, repetitivo, como unas uñas contra metal. Al abrir la puerta, la linterna iluminó lo primero.
las paredes acolchadas, desgarradas en varios puntos, y en medio, una figura sentada en el piso, encorvada con la cabeza baja. Parecía ser un hombre extremadamente delgado, con el cabello pegado a la frente por el sudor. Tenía el uniforme gris del hospital, pero estaba sucio, con manchas que parecían viejas y recientes al mismo tiempo. No se movía, solo tenía las manos apoyadas en el piso, y con la uña del dedo índice marcaba un surco en la lámina de metal que cubría un rincón. Ras, ras, ras. Me agaché un poco, intentando ver su rostro, y ahí, muy despacio, levantó la cabeza. Lo primero que vi fueron sus ojos. No parpadeaban. Estaban tan abiertos que parecía que se les iban a salir. La luz de la linterna le hacía brillar el iris, pero lo realmente extraño era su boca. Estaba entreabierta y lo que salía de ahí no era respiración normal. Era un murmullo continuo, como si estuviera repitiendo algo una y otra vez. Patty, ven. Patty, ven. Pero no se movían los labios. Sentí que el estómago se me iba hasta el piso. No sé por qué, pero apagué la linterna. No quería que me viera. En la oscuridad, escuché cómo sus manos empezaban a arrastrarse en el piso hacia mí. El sonido de sus manos, arrastrándose por el piso, se volvió más rápido, más ansioso. Yo retrocedí un paso, pero entonces escuché otro ruido, como un chasquido húmedo. Me iluminé con la linterna, apuntando hacia él. Estaba de rodillas, a menos de 1 metro de mí, y lo que vi me paralizó. Tenía la lengua estirada, tan larga que casi tocaba el suelo, y estaba recogiendo con ella algo que parecía un trozo de tela gris, empapada. Pero cuando la acercó a la luz, no era tela, era piel. No entendía qué estaba viendo hasta que noté que el dorso de su mano izquierda tenía una herida fresca, abierta de donde faltaba exactamente ese pedazo. Se lo estaba arrancando y volviendo a meter a la boca, una y otra vez. No me dio tiempo de reaccionar, porque dejó caer el trozo y se lanzó hacia mí. Caí de espaldas y la linterna rodó por el suelo, dejando el cuarto medio iluminado por un haz que apuntaba hacia el techo. Lo sentí encima de mí, su cara a pocos centímetros de la mía. No olía a sudor, tampoco a sangre. Olía a algo podrido, como carne que llevaba días encerrada en un bote. Y ahí pasó lo que me hizo entender que no estaba lidiando con un simple paciente. Me habló, pero no movió los labios. La voz sonó dentro de mi cabeza, idéntica a la de mi madre. Te dije que vinieras. Yo grité. El radio que llevaba en la bata empezó a emitir estática, y entre el ruido escuché otra voz. Una voz real, de uno de mis compañeros. Patricia, sal de ahí. Pero no podía moverme. Él estaba inmóvil sobre mí, con los ojos fijos, y sentí como algo frío, como dedos mojados, empezaba a meterse por debajo de mi bata, recorriendo mi piel. No era una caricia, era un reconocimiento, como si estuviera buscando algo, y supiera exactamente dónde buscar. Lo empujé con todas mis fuerzas y logré salir corriendo hacia el pasillo, cerrando la puerta de golpe. Escuché cómo golpeaba desde dentro, pero lo más perturbador no fue eso. Fue que entre golpe y golpe repetía con voz calmada: no importa, ya sé dónde. Me quedé apoyada contra la puerta, respirando como si me hubiera corrido un maratón. El radio seguiría gritando con interferencia, pero entre la estática escuché a mi compañero gritar que estaba en camino. No quise moverme de ahí, pero entonces se hizo silencio. Ni golpes, ni pasos, ni murmullos. Me alejé despacio de la puerta
y fue justo cuando escuché algo que me hizo voltear el estómago. El mismo sonido que hacía con las uñas sobre el metal, ahora estaba en el pasillo detrás de mí. Me giré y lo vi. De pie, descalzo con los pies cubiertos de sangre seca. No había forma de que saliera. Yo misma había cerrado con llave y la puerta seguía cerrada. Estaba ahí y sonreía. Caminó hacia mí con pasos lentos, arrastrando una mano por la pared, dejando un rastro oscuro. Y mientras lo hacía, habló con una voz completamente clara, como si nunca hubiera hecho esos murmullos. No me gustó estar allá adentro. Afuera es más bonito. Retrocedí hasta chocar con la pared, y él se detuvo 1 metro de mí. Me miró fijo y entonces bajó la vista hacia mi abdomen. Su sonrisa se ensanchó. ¿Ya sé dónde?, dijo casi con un suspiro. Y antes de que pudiera reaccionar, levantó la cabeza y la acercó hacia mi vientre, pero no me tocó. Se quedó ahí, temblando de una manera rara, como si sus dedos quisieran atravesar la piel. Sentí un frío helado que me penetró hasta los huesos, como si algo invisible me hubiera marcado por dentro. En ese momento mi compañero llegó corriendo, lo empujó contra la pared y le puso las esposas médicas. Yo apenas pude mantenerme de pie. Lo llevaron a rastras de vuelta a la habitación 4, gritando y riendo al mismo tiempo. Mientras me revisaban en la enfermería, uno de los guardias me dijo algo que todavía me quita el sueño. Ese tipo, antes de que lo internaran, mató a una mujer embarazada. Se obsesionó con lo que tenía dentro. Nunca nos dijo por qué. Solo repetía que sabía dónde. Desde esa noche no volví a poner un pie en el pabellón 6. Pero a veces en mi departamento, ya por la madrugada, me despierta el sonido de unas uñas raspando la pared, justo al lado de mi cama, y una voz idéntica a la de mi madre que me susurra. Patty, ya sé dónde.